con los seminarios, con revista, con los casos clínicos, con la nota de práctica y el examen parcial, que lo damos a la mitad, que es oral, y el examen final, ¿no? Lo importante es que ustedes aprovechen el día a día y ya tienen la programación para que puedan revisar de repente los temas y hacer las preguntas respectivas. Bien, sin ya hacerla muy larga, como dicen ustedes, vamos a comenzar ahora el tema de patología esofágica, ¿no? Ustedes ya con sus médicos de práctica para que puedan revisar otra patología esofágica como lo que es acalasia, lo que es hernia hiatal, que si bien no es muy frecuente, pero sí es importante que ustedes lo revisen. El tema de ahora con el que vamos a iniciar es enfermedad de reflujo gastroesofágico. Ustedes seguramente, familiares, amigos o hasta nosotros mismos en algún momento hemos sentido estas molestias. Cuando lo tratamos de definir, el Consenso de Montreal dice que es una condición que se desarrolla cuando el reflujo del contenido del estómago comienza a presentar síntomas, ¿no? Molestos, como vamos a ver cuáles son, y complicaciones. En el consenso latinoamericano lo define como esa enfermedad recurrente y hay un flujo retrógrado del contenido gástrico hacia el esófago. Y podemos encontrar enfermedad de reflujo con esofagitis o sin esofagitis. Al tratar de preguntar por qué es que se produce esta enfermedad de reflujo, vemos pues que es compleja. Hay muchos factores también que van a contribuir y resultan de un imbalance entre esos factores protectores del esófago, cuáles son la barrera antirreflujo, que es el esfínter esofágico inferior, la resistencia tisular, y los factores agresivos desde el estómago, acidez gástrica, volumen y contenido duodenal. Entonces, nuestro primer mecanismo primario antirreflujo va a ser el esfínter esofágico inferior, ¿no? Tenemos que mantener una presión más o menos de 15 milímetros de mercurio por encima de la presión intragástrica. Doctora, buenos días. Sí. Disculpe, consulta. Está compartiendo diapositivas porque no se aprecia en la pantalla. Entonces voy a salir y voy a volver a ingresar. A ver, un ratito. Vamos a ver. Compartir. Compartimos. ¿Ya pueden ver? Sí, doctora, ahora sí. Ya. Entonces, como mencionábamos nosotros, que en lo que es enfermedad de reflujo, pues también van a haber estos factores como la obesidad, el estreñimiento, el aumento de la presión intraabdominal en la gestación, en el último trimestre o cuando hay ascitis, que contribuyen también para esta enfermedad de reflujo, ¿no? Hay algunos, como les decía, mecanismos que van a contribuir y nos habla también de disfunción del esfínter esofágico inferior, algunas relajaciones transitorias del mismo, que haya una hipotonía crónica, la famosa hernia hiatal, que haya una pérdida del componente diafragmático, crural en ese esfínter esofágico inferior, disfunciones peristálticas, éstasis en esos sacos herniarios cuando estos son muy grandes, y entre los contribuyentes, como les mencionaba, la obesidad, el aumento de la presión intraabdominal, el estreñimiento, un retraso del vaciamiento gástrico, la disminución del flujo de saliva, por ejemplo, en el síndrome de Sjögren, trastornos de la resistencia de la mucosa esofágica. Entonces, cuando le hacemos una anamnesis en nuestro paciente, tenemos que preguntar no solamente esto, sino también medicación. ¿Qué fármacos son los que usan?
porque algunos de ellos van a disminuir la presión del esfínter esofágico inferior, ¿no? Agonistas beta-adrenérgicos, antagonistas alfa-adrenérgicos, anticolinérgicos, los bloqueadores de canal de calcio, el diazepam, estrógenos, narcóticos, progesterona, las teofilinas, antidepresivos, tricíclicos, barbitúricos y la ingesta excesiva de grasa, chocolate, alcohol, menta, cítrico, ¿no? Entonces, todo eso tenemos que indagar en nuestro paciente. Entonces, esta enfermedad de reflujo es común y en algunos países va a ser mayor, sobre todo donde hay mayor tasa de obesidad, y en algunos sitios, como en Asia, ¿no? Alimentos más sanos, su prevalencia es más baja. ¿Y cuál es la clínica? ¿Con qué molestias nos va a venir nuestro paciente? Tenemos los síndromes esofágicos y los extraesofágicos. Entre los esofágicos, lo que nos va a venir primero es por la pirosis, es muy típico. El dolor tipo ardor retroesternal que puede o no irradiar hacia el cuello. La regurgitación, siento que algo me regresa ácido a la boca. Puede ser también el dolor torácico. El paciente con la enfermedad de reflujo es una de las causas de dolor torácico no cardiogénico. Y si ya se forman lesiones, podemos tener las esofagitis, estenosis, el esófago de Barrett o más adelante un adenocarcinoma. Recibimos interconsultas de otorrino, de neumología, también odontología, porque hay pacientes con tos crónica que no mejoran, laringitis, asmas, erupciones dentales, hasta faringitis, sinusitis, fibrosis pulmonar, otitis media recurrentes, y nos envían a nosotros para descartar que pueda haber asociado una enfermedad de reflujo. Endoscópicamente, yo tengo mi clasificación Los Ángeles. Esta imagen corresponde a la clasificación Los Ángeles de una endoscopía digestiva. Cuando hablo de grado A, que es la mayoría de casos, encuentro erosiones de menos de 5 milímetros. A ver, vamos a ver un poquito. ¿No? Erosiones menos de 5 milímetros que no ocupan más de 2 pliegues. El grado B, erosiones más de 5 milímetros no llegan a ocupar más de 2 pliegues. El grado C es hasta el 75% y el grado D más del 75%. El mayor porcentaje que encontramos es el grado A, ¿no? Le sigue el grado B, por suerte para estos pacientes. Y aparte de la endoscopía, que me va a ayudar para saber si tengo o no esofagitis o hacer mis diagnósticos diferenciales con otras patologías, cáncer, si tiene hernia y tal, etc. La pH-metría, ¿para qué me va a servir? Esta pH-metría que es ambulatoria, ¿no? Me va a servir, por ejemplo, para aquellos pacientes que tienen síntomas atípicos, como lo que hemos mencionado, ¿no? Respiratorio, de otorrino, dolor torácico, y que no tengo la seguridad de que sea por una enfermedad de reflujo. Para aquellos pacientes que no responden a los inhibidores de bomba y tienen una endoscopía digestiva. Y para aquellos pacientes que no hay una buena respuesta a la terapia y se les está valorando también para ver si van a ir a una cirugía antirreflujo en ausencias de lesiones en la mucosa del esófago. ¿Y una radiografía de esófago contrastada me servirá? En los casos leves, como hemos visto el grado A, grado B, muy difícil, pero sí en el grado C, en el grado D, ¿no? Que nos va a evidenciar si hay, pues, estenosis, que hay por debajo de esa estenosis en el cual yo no puedo ingresar con mi endoscopio. Y la manometría esofágica será necesaria, no es una prueba diagnóstica valiosa para la enfermedad de reflujo. Entonces lo usamos para aquellos pacientes que van a ir a una cirugía
y queremos descartarles que no tengan otro trastorno motor primario o antes de colocar el electrodo en la pH-metría, pero sobre todo como estudio preoperatorio, ¿no? Eso es importante que vaya bien estudiado. Una vez que ya yo tengo bien claro que mi paciente tiene una enfermedad de reflujo, tengo mis 3 pilares en el tratamiento: mi dieta, las medidas generales y el tratamiento farmacológico. Tiene que bajar de peso. Trabajos de investigación que ya se han hecho, se ha visto que estos pacientes obesos, al bajar de peso, mejoran su reflujo y al volver a ganar de peso, aumenta el reflujo. Evitar comer antes de acostarse. Muchos de nosotros que trabajamos, estudiamos, etcétera, durante mucho tiempo, todo el día, entonces llegamos cansados y después de comer a la cama. Hay que esperar de 2 a 3 horas. Evitar alimentos también que exacerben estos síntomas. Ya hemos hablado de los cítricos, tomate, menta, chocolate, grasas, gaseosas, ¿no? Tener una dieta rica en proteínas, pero pobre en carbohidratos. La dieta acá es muy importante. En cuanto a las medidas generales, tenemos que la posibilidad de poner bloques más o menos de madera, ¿no? 10 centímetros debajo del cama. Entonces esto va a hacer que que durmamos evitando el reflujo nocturno. Las prendas amplias, los jeans apretados, fajas, eso no. Evitar esfuerzos al defecar, estar agachándose y levantando cargas pesadas. Los fármacos que ya hemos mencionado, que van a disminuir la presión del esfínter esofágico inferior. El estrés, el alcohol y el cigarrillo, pues eliminarlo, ¿no? Entonces, todas estas medidas generales también contribuyen y nos ayudan a una mejor evolución de nuestro paciente. ¿Y qué sucede con los antiácidos, los alginatos? Previenen la acidificación, pero por 90 minutos. El paciente siente alivio, poco tiempo. ¿Y qué sucede con la ranitidina, la famotidina, los bloqueadores H2? Solamente son efectivos, ¿no? Muy bajo porcentaje y más bien me sirve ya como tratamiento de mantenimiento. Una vez que mi paciente ha mejorado de sus síntomas después de haber usado el gold estándar, que son los inhibidores de bomba de protones. Estos inhibidores de bomba de protones tenemos en el mercado varios: el omeprazol, esomeprazol, lansoprazol, pantoprazol, rabeprazol, dexlansoprazol es lo último, que tienen un buen control del ácido en estos pacientes. Y se habla del esomeprazol como mejor control en enfermedad de reflujo. Y la dosis va de acuerdo a la severidad. Puedo usarlo cada 12 horas o puedo usarlo cada 24 y de 4 a 8 semanas y luego una terapia de mantenimiento. Entonces, el gol estándar en enfermedad de reflujo son los inhibidores de bomba de protones. ¿Y en qué casos es que va a ir a una cirugía? ¿No? Aquellos pacientes, por ejemplo, que tienen hernias hiatales o paraesofágicas grandes, hay que entrar a una cirugía para corregir eso. Pacientes que tienen síntomas de regurgitación nocturna, ¿no? Y le dificulta, tienen broncoaspiraciones, o pacientes que responden favorablemente al tratamiento médico, pero lo van a necesitar por mucho tiempo. Entonces, en esos casos se plantea la posibilidad de una cirugía antirreflujo. ¿Y cuáles son las complicaciones? ¿Qué puede suceder si yo no hago nada con estos pacientes? Se puede presentar lo que es la estenosis, generalmente en el tercio inferior del esófago, y los síntomas va a ser que mi paciente va a venir con disfagia, sólidos, que se va a hacer progresiva, y como va pasando, como va aumentando esta disfagia, disminuye pues mi pirosis porque actúa como una barrera antirreflujo.
Entonces, esta estenosis que vemos acá, con estas lesiones ulcerosas que han cicatrizado y han disminuido la luz, lo puedo yo tratar con dilataciones en esa zona de balón, ¿no? Puede formarse úlceras y estas pueden ser, el paciente puede referir un dolor, ¿no? Puede producir hemorragia digestiva, puede perforarse en un poco porcentaje menor y producir mediastinitis, y más va a estar en la zona de unión entre la mucosa cardial y la esofágica. Entonces, estas úlceras que vemos acá se pueden presentar con estas esofagitis tan severas. Puede sangrar, sí, puede producir hemorragia, pero es muy raro que haga una hemorragia severa. Y no se necesitan tampoco de cirugía, solamente su tratamiento médico, ¿no? Las hemorragias que se autolimitan, se le puede hacer algún procedimiento endoscópico y se soluciona. Pero lo que sí tenemos que tener cuidado es con la formación del esófago de Barrett. Acá es cuando este epitelio poliestratificado plano que reviste el esófago va a ser sustituido por el epitelio cilíndrico metaplásico. Entonces, la única forma de diagnosticar el esófago de Barrett es con mi biopsia. ¿Y por qué es importante? Porque tiene 30, 40 veces mayor riesgo de hacer el adenocarcinoma esofágico. Entonces, yo entro, hago mi endoscopía digestiva y veo mi línea Z. Esta línea Z acá se ha deformado, está irregular, y la mucosa, pues, que corresponde al estómago, está como a que ascendiendo en islotes o como en lengüetas, o se puede ver también como en islas, ¿no? Entonces, de allí, de esa zona, de que yo tomo mi biopsia para ver si estamos frente o no a un esófago de Barrett. ¿Ah? ¿Alguna pregunta? Doctora, el esófago de Sí, Barrett puede ser asintomático en algunos casos. claro. El esófago de Barrett, pero para que sea, puede haber una enfermedad de reflujo, ¿no? Crónica que no te da pues mucha sintomatología, porque eso, el esófago de Barrett te precede síntomas de enfermedad de reflujo. Doctora, una Sí. consulta. Bueno, en cuanto a la pHmetría, básicamente el mecanismo, o sea, ¿qué es lo que se busca encontrar al final? No lo entendí esa parte. La pHmetría es un método para justamente ver cómo está el pH del esófago, ¿no? Para ver si estamos frente a no, o no a una enfermedad de reflujo gastroesofágico. Entonces, hay sintomatología extradigestiva que, por ejemplo, estas faringitis crónica, laringitis crónica, no mejora. El paciente sí refiere que tiene un poco de sintomatología como de reflujo, pero no tengo la seguridad. Entonces, allí me va a servir esta pHmetría que se hace en 24 horas para que el paciente pueda, se puede monitorear cómo está su pH esofágico en esas 24 horas, cuáles son los picos más altos y si es o no una enfermedad de reflujo, ¿no? ¿Qué es lo que tiene? ¿Ya? Ok, doctora. Ok. A ver, acá de repente vamos a ver en esta imagen cómo es ahora anteriormente era un poco más simetría esofágica para que puedan. Vamos aquí. ¿No? Es así, se le pone un catéter y se le aplica
al paciente, se le pone como un holter, ¿no? Casi es este es el equipo, su catéter, y con esta carterita va dentro del equipo. Y la paciente va haciendo sus actividades las 24 horas del día, y esto, todo lo que capte esta sondita, va a ir pues a un programa, se va a capturar, va a ir a un programa y nos va a decir el grado ¿no? mediante estas imágenes de pH de 3 o fágica, en qué momentos del día es el que vamos a encontrar nosotros alteración y si estamos frente a una enfermedad de reflujo o no, ¿no? Este catéter va en esa posición y el paciente pues ahí se va midiendo toda durante 24 horas. Al día siguiente regresa, se lo retira y se evidencia mediante este tipo Holter cómo está ese pH durante el tiempo que ha estado en la paciente. Así. ¿Ya? Procedimiento que no va a implicar pues riesgo en los pacientes. ¿Ok? ¿Quedó claro? Sí, doctora. Perfecto. Muy bien. Entonces, el otro tema que es importante también revisar es el cáncer de esófago, ¿no? Ya en algunas zonas, como en África y en Asia, se ha visto que hay zonas hasta endémicas, ¿no? Si hablamos nosotros de neoplasias malignas del esófago, tenemos la clasificación de epiteliales y no epiteliales. Cuando hablamos de neoplasias malignas epiteliales, estamos hablando del carcinoma epidermoide, el adenocarcinoma, que son los dos más importantes que vamos a encontrar y que hacen casi el 95% de los cánceres de esófago. Y recordemos también que puede haber el carcinoma quístico o el mucoepidermoide. En los no epiteliales está el leiomiosarcoma, el sarcoma de Kaposi, carcinoma de células en avena o los linfomas. Como les decía, es importante reconocer los dos más frecuentes, que es el carcinoma de células escamosas o carcinoma epidermoide y el adenocarcinoma. Si nosotros hablamos del primero, de este carcinoma de células escamosas, es uno de los más comunes, tiene muy mal pronóstico porque ya cuando se lo diagnostica está en un estadio muy avanzado. Estos pacientes llegan a sobrevivir a los 5 años. La incidencia tiene grandes variaciones de acuerdo a algunas zonas geográficas y es común en una zona Lixiang en China. Los factores medioambientales van a contribuir al desarrollo de este problema. Hay poca evidencia que haya predisposición genética, pero sí hay muchos estudios que lo asocian con abusos de alcohol y tabaco, con aquellos grupos económicos bajos, con aquellos grupos de pacientes que tienen una dieta baja en vegetales y frutas o que tengan la costumbre de ingerir alimentos muy calientes. En este caso tenemos algunas patologías premalignas que se lo asocia a este carcinoma de células escamosas. La tilosis, esta enfermedad en la cual vemos una hiperkeratosis de palmas y plantas asociado con leucoplasia oral, pacientes que tienen acalasia, ¿no? Pacientes que tienen estenosis, pacientes con carcinoma escamoso de cuello y cabeza,
pacientes que son expuestos a radiaciones o que tienen estrus celíaco o el síndrome de Plummer-Vinson o tienen divertículo esofágico. ¿Y cuáles son las manifestaciones clínicas? En estadios tempranos va a ser asintomático, podemos encontrar un disconfort retroesternal al comer, una disfagia intermitente, una sensación de cuerpo extraño o dinofagia. Cuando hay crecimiento tumoral, podemos tener la disfagia que se va haciendo progresiva. Comienza con los sólidos y luego el paciente tiene que tomar más líquido para pasar esos sólidos, luego ya no es suficiente, blandos y a líquidos, ¿no? Toda disfagia en pacientes mayores de 45 años debemos de considerarlo como un NM a menos que probemos lo contrario. Entonces, yo una vez que tengo esta sospecha, tengo que hacer exámenes que me van a ayudar para ver no solamente si es que es mi diagnóstico acertado, sino también para ver la profundidad de la invasión, el grado de compromiso ganglionar y si hay o no metástasis a distancia. ¿Y cómo me voy a ayudar? Me voy a ayudar con una tomografía, con ultrasonografía, con un escan óseo, con una endosonografía o una broncoscopia. Mi radiografía de esófago contrastada me puede ayudar a hacer diagnósticos en carcinomas incipientes, pero en ojos de un radiólogo experimentado. Se puede ver como que hay una alteración en la mucosa, como granular, ¿no? O puede verse también ya lesiones elevadas o pequeños defectos de relleno. Si ya el cáncer está avanzado, podemos verlo de tipo polipoide, ulcerativo, infiltrativo, mixto, y podemos evidenciar una masa que ocupe el espacio y puede tener la famosa mordida de manzana, ¿no? Que hace que la luz sea pues estrecha, irregular, asimétrica. Este es un esófago normal y acá ya vemos que hay una disminución de la luz, zonas estenóticas. Acá la famosa mordida de manzana, ¿no? Zonas irregulares, esto ya es un cáncer de esófago avanzado. Igualmente en esta zona. Y recuerden que en este caso se ve más en el tercio medio. Acá vemos igualmente, ¿no? Disminución de la luz, zonas irregulares, unas masas tumorales. Igualmente en estas radiografías, ¿no? Con zonas de estenosis. Nos hace ya sospechar de un carcinoma infiltrante, ¿no? O a veces también este paso filiforme ya cuando ha ocupado toda la luz. Entonces me va a ayudar mucho mi endoscopía y la biopsia. Endoscópicamente yo voy a poder evaluar el tipo de lesión, el tamaño, la profundidad y sacar mis biopsias. Es el mejor método para establecer el diagnóstico, ¿no? Todo paciente con disfagia, aunque su radiografía de esófago sea normal, hay que hacerle una endoscopía digestiva. ¿Por qué? Porque la radiografía con vario falla para la detección de los early cancer, de los cánceres tempranos, un 73%. Y también porque con la endoscopía puedo buscar lesiones sincrónicas en las cuerdas vocales, ¿no? Permite también hacer una tinción para dirigir las biopsias de las zonas que yo estoy sospechando, tomar mis biopsias, hacer cepillado de esas zonas. Entonces, cuando yo ingreso y veo esta lesión, pues a veces ya no hay mucho que hacer, ¿no? Lesión mamelonada, infiltrante, que ocupa la luz. Igualmente acá, mi tomografía va a ser también de mucha utilidad, ¿no? Y tiene una precisión que, de acuerdo también al que ve las imágenes, de un 39 a un 100%.
Mi tomografía me sirve para ver si hay invasión de la aorta, si hay compromiso traqueobronquial que ya me contraindique una cirugía curativa, ver si hay también compromiso ganglionar y si yo hago una tomografía y una colangio y una ecoendoscopía, me va a ayudar más aún a ver hasta los tumores más pequeñitos. Y si yo quiero comparar mi tomografía con mi resonancia, el rendimiento es similar, ¿no? Entonces, todo va a depender también de los ojos del médico que lea la tomografía. Esta endosonografía o ecoendoscopía es de mucha utilidad. Ahora ya se encuentra pues, en más hospitales, a pesar de que es un equipo muy caro. Y permite ver la estructura de la pared esofágica en todas sus capas para ver si es que está en la mucosa. Yo puedo hacer una resección endoscópica, lo que se llama una mucosectomía, y si ya hay invasión, pues ya este paciente tiene que ir a una cirugía. Entonces me define la profundidad de la invasión tumoral y también si hay nódulos linfáticos comprometidos, ¿no? Si yo hago mi tomografía y hago mi ecoendoscopía, tienen mucha utilidad para ver también los linfáticos regionales. Entonces es como un transductor, como se ingresa por la boca con este equipo que tiene un transductor especial y me va a decir la profundidad de la lesión, hasta dónde está el tumor, ¿no? Y me permite ver las dos imágenes, la imagen endoscópica y la imagen radiográfica. Entonces me va a permitir no solamente ver la profundidad de las lesiones, sino otras, por ejemplo acá se ve que hay una evidencia también de otra lesión que endoscópicamente no se puede ver. La historia natural de esta enfermedad, vemos que un 75% si no se trata, un 75% si no se trata, mueren al año. Y a pesar de que se lo considera como de rápida progresión, entre la detección de displasia a lo que es un carcinoma puede durar 20 años, pero es de la detección, ¿no? De displasia, que pasa metaplasia, displasia, etcétera. Pero cuando ya se diagnostica, ya esto es, el tiempo de vida pues es mucho menor. Entonces, ¿yo qué voy a hacer con este paciente? Si ya tiene una enfermedad avanzada, esto va a ser incurable. Solo va a ser posible hacer un tratamiento paliativo. Solo los que están en estadio temprano podrán ser curados por cirugía. Las alternativas son o una cirugía curativa, sacando toda la lesión, o ya terapia con radiación, que puede ser sola o con quimioterapia. ¿Y qué sucede cuando ya yo no puedo acceder a un tratamiento quirúrgico curativo? Puedo hacer dilataciones de esas zonas estenoticas, terapia con láser, electrocoagulación bipolar. Esto se hacía antes, alcohol absoluto se inyectaba, pero producía mucha necrosis, dolor, el paciente no lo toleraba. Terapia fotodinámica o de repente poner una prótesis en esófago para que el paciente pueda alimentarse en sus últimos meses de vida. Si va a ir a una cirugía, se hace una esófago-gastrectomía. Si se realiza en un paciente muy bien seleccionado o un cirujano experto, tiene bajo porcentaje de mortalidad y puede ser una excelente forma de curar esta enfermedad, ¿no? Pero igual la sobrevida, 5 años, está entre 6 al 25%. La radioterapia sola, en los que no van a ser candidatos a cirugía, tiene resultados de un 18% de un año, 6% a los 5 años. Se puede hacer la braquiterapia, ¿no? Radiación intraluminal para aquellos que tienen obstrucción luminal, pero puede ser causantes de úlceras, estenosis, fístulas hacia la tráquea que llevan a la mayor mortalidad. Se puede hacer lo que se llaman las terapias combinadas.
radiación preoperatoria sola, un neoadyuvante preoperatorio solo, radiación adyuvante postoperatoria sola, radiación con quimio, quimioterapia preoperatoria con o sin radiación, para luego ir a una resección quirúrgica. ¿Y qué sucede cuando hay adenocarcinoma esofágico? Acá, en este caso, a diferencia del anterior, la mayoría de estos se van a desarrollar como una complicación del esófago de Barrett. El inicio en glándulas esofágicas o mucosa gástrica heterotópicas es muy raro. Afecta más a blancos, afecta más a partir de los 40 años y afecta más al sexo masculino. Entonces, este esófago de Barrett, ya mencionábamos anteriormente, es una complicación de la enfermedad de reflujo gastroesofágica crónica, y este epitelio escamoso normal va a ser reemplazado por un epitelio columnar metaplásico. Tiene una incidencia de Barrett con cárcel de 500 en 100.000 casos. Y vemos nosotros, a diferencia de las imágenes anteriores, acá vemos cómo hay un cambio de la mucosa, como en lengüetas, y acá como en islas, ¿no? Entonces, de allí voy a tomar mis biopsias para ver si estoy frente a un esófago de Barrett. Y con el cuidado adecuado, porque ya vemos que esto nos va a llevar luego a un adenocarcinoma. Clínicamente, en los estadios tempranos son asintomáticos, lo que refieren los pacientes como un disconfort cuando pasan los alimentos, ¿no? Y los síntomas pueden ser iguales que los de reflujo, ¿no? Pirosis, regurgitación y las complicaciones de las mismas. Si no hacemos biopsias sistemáticas, esta neoplasia no la encontramos. Hay que tener visión para poder hacer las biopsias de los sitios adecuados. Y cuando esta neoplasia crece, ya los síntomas son iguales que lo que habíamos mencionado en un carcinoma de células escamosas, ¿no? El paciente pues tiene disfagia, tiene baja de peso, dolor retroesternal, y la extensión a diafragma, estómago, el hígado es más frecuente que el cáncer de células escamosas, y típicamente puede ser plano o ulcerado, pero también polipoide. Y acá el compromiso linfático es pronto, es temprano. Si hacemos nosotros una evaluación radiológica y endoscópica, va a ser igual que la de células escamosas. No vamos a poder diferenciar en esa forma. Lo único que podemos acotar es que el carcinoma de células escamosas es más en el tercio medio y el adenocarcinoma es preferente una lesión distal. Igualmente, cuando nosotros vemos la imagen macroscópica, es lo mismo que una de células escamosas. No hay algo patognomónico que me diga es una u otra lesión. Y acá en esta tablita vemos nosotros cuáles son los factores de riesgo para el cáncer de esófago. El tabaco para el carcinoma de células escamosas, mira, 3 cruces, alcohol, ser pobre, encalasia, esofagitis cáustica, la pilosis, síndrome de Plummer-Vinson, historia de cáncer de cabeza y cuello, historia también de cáncer de mama, ¿no?, con radioterapia, y bebidas muy calientes. A diferencia del adenocarcinoma, que predomina factor de riesgo el esófago de Barrett, ¿no? Y los síntomas de reflujo. En menor cantidad, el uso del tabaco y la obesidad, ¿no? Bueno, la obesidad va asociada también a enfermedad de reflujo, y acá también tiene que ver con la historia del cáncer de mama tratado con radioterapia. Si hablamos de tratamiento, en este caso, igualmente, si estamos en una fase curativa, la cirugía es la mejor opción, o si no, ya medidas paliativas. No es radiosensible, se puede hacer radioterapia, pero asociado con quimioterapia, si no va a ir a una cirugía.
Y si se asocia a una cirugía adicional, alcanza pues hasta un 95% de mejora y la vida media con o sin cirugía es de 10 y 32 meses, ¿no? Y acá lo que les decía de las prótesis esofágicas. Mediante el endoscopio, ¿no? En estas lesiones que obstruyen la luz, que el paciente no puede comer, no puede pasar la comida, se pone una guía para localizar el sitio donde vamos a poner esta prótesis, ¿no? Que es de diferentes materiales, hay, ¿no? Metálicos, hay algunos que son para largo uso, menores, y se sueltan en el esófago y queda así. Entonces el paciente puede alimentarse en los últimos meses de vida, puede comer pues adecuadamente. La otra, si es que no puedo poner esta dilatación, se puede hacer una gastrostomía o una yeyunostomía, ¿no? Para que el paciente pueda alimentarse los últimos meses de vida. Conclusiones sería que hay que evitar los factores de riesgo, el alcohol, el tabaco, mejorar la alimentación, evitar la desnutrición porque son quienes tienen mayor riesgo, mejorar la alimentación con concentraciones elevadas de vegetales verdes, amarillos, que son ricos en betacarotenos, y frutas cítricas, que son ricas en vitamina C, y los niveles de ciertos oligoelementos como el selenio, molibdeno y zinc muestran una relación inversa con la mortalidad por cáncer de esófago en esas regiones de elevada incidencia. Pero sobre todo lo que va a salvar la vida del paciente es el diagnóstico precoz, ¿no? Apenas tenga sintomatología que nos haga sospechar, una endoscopía, una toma de biopsia nos va a localizar prontamente la lesión en su fase curativa y no ya cuando esto esté pues muy avanzado. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Chicos, ¿alguna pregunta? He formado el grupo 6, ¿ya? El grupo 6 de diciembre, dice, en equipos, y allí va a estar, ya he subido mis teorías que voy a dar, también la programación y cualquier comunicación, vamos a estar poniéndolo por ese equipo, ese grupo, ¿ya? Sí, doctora, está bien. Bien. Si ya no hay más preguntas, ya supongo que habrán conversado, el doctor Pichilinde ya sabe que tiene sus teorías, ¿no? Mañana. El delegado.